Hoy, amigos, amigas, tengo a dos invitados. Aquí en este programa de Impulsos al Conocimiento, pues cada vez estamos innovando más. Ya el anterior programa con el licenciado Heriberto Ramos Lara, pues ya transmitimos en vivo en Facebook. Así que si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, un saludo o lo que sea, estamos totalmente a sus órdenes. Bueno, voy a permitir presentar a los invitados de lujo que tenemos para este programa. A mi derecha se encuentra el licenciado Abraham Estrada, que es ex policía y abogado litigante. Licenciado Abraham, gracias por haber estado con nosotros. Saludos, por favor. Muchas gracias, un saludo para todos, bonita noche. Pues es un gusto compartir el cuadro aquí con los colegas y el compañero y el licenciado, mi compañero y maestro y amigo, el licenciado Guanajuato Hernández. Gracias, gracias. Un gusto saludarlos a todos. Estamos a sus órdenes y cualquier pregunta, por favor, háganosla llegar. Gracias, muy amable, Abraham. Bueno, y a mi izquierda está nuestro psicólogo de cabecera. Ya el licenciado Daniel Barajas pues nos había acompañado en otro programa anterior y hoy de nueva cuenta nos hace el honor con su visita. Licenciado Daniel, muy amable, gracias. Preséntese, por favor. Pues muchas gracias, buenas noches, amigos, amigas, y esperemos que este programa de Impulso al Conocimiento sea de su agrado. Es un tema muy interesante, con el licenciado Guanajuato nos lo pidió, y como comenta, ¿no? Se va a abordar desde dos puntos de vista. Uno jurídico, tal vez de experiencias personales, y algo más psicológico. Perfecto. Y bienvenidos. Gracias, compañero Daniel. Gracias, compañero Abraham. Bienvenidos. Bueno, el tema es un tema muy álgido, un tema que hasta como tabú, es la violencia en contra de los hombres. Jurídicamente hablando, pues las mujeres tienen muchas leyes que las protegen, que las amparan. Por mencionar algunas simplemente, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención de la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, entre otras. Y nosotros como hombres no tenemos ninguna ley que nos proteja. Y como parteaguas vamos a pedirle a nuestro psicólogo que nos haga el favor de explicarnos. La primera pregunta sería, licenciado Daniel, ¿existe el machismo? Sí, sí existe. ¿Qué es el machismo? A ver, platícanos, por favor. El machismo se puede ver desde dos ángulos: el cultural, el sociocultural, o el emocional como tal. Desde el punto de vista sociocultural, recuerden que el ser humano, el hombre, el varón como tal, siempre tuvo el dominio desde años atrás. Todo comienza prácticamente desde la casa. Antes hombres y mujeres cazaban por igual, son datos que la gente no sabe. Las mujeres también cazaban, igual que los hombres, pero el problema es que cuando ellas comenzaban a embarazarse, ya tenían que quedarse tranquilas, ya no podían correr, ya no podían hacer lo mismo, y fue como lentamente comenzaron a darle un lugar más pasivo, y el hombre se vuelve más activo en ese sentido. Y a partir de esa actitud de pasivo y activo, los hombres comienzan a tener mayor dominio, y se va creando el poder del hombre sobre la mujer. Y con eso surge el machismo también, que es muy diferente. El machismo es cuando ya el hombre se siente superior a la mujer, es cuando el hombre ya está por encima de ella, y automáticamente estar encima de ella significa tanto a nivel intelectual, a nivel cultural, a nivel afectivo, a nivel de todo índole. De hecho, nuestro mundo, nuestra sociedad, está pensada por hombres y para hombres, no realmente para mujeres. La mujer tiene que adaptarse, que es la lucha que ahora las mujeres tienen, en ese sentido. Ok, bueno, una explicación breve, pero muy concisa. Licenciado Abraham, usted como exmiembro de la policía de aquí de Celaya, Guanajuato, me imagino que pasó muchas vivencias. Claro, sí. Porque, vamos a ser sinceros, y lo primero que le pregunté al licenciado Abraham sería, cuando tú fuiste policía y de repente te llamaban, hay un reporte de violencia doméstica, yo creo que lo primero que se viene a la mente es un hombre pegándole a una mujer. Es correcto. Pero cuando te decían, lo que pasa es que la mujer le está pegando al hombre, ¿qué hacías tú y tus compañeros? ¿Qué reacción tenían en ese momento? Claro, bueno, en primer vista de un reporte, siempre es lo más usual que cuando llegamos a los reportes, experimentas esa sensación de querer aplicar el reglamento. Pero cuando llegas y ves que la persona que en este caso viene siendo la agresora, la mujer en este caso, es la que está ejerciendo violencia,
me parece una cuestión bastante triste porque socialmente estamos hablando que estamos viviendo tiempos nuevos. Se supone que estamos en una época que viene a revolucionar la historia en nuestro país. Como bien me estaba mencionando, licenciado, las mujeres cuentan con diferentes protocolos para la defensa de sus derechos, ya sea el Tratado de Belén do Pará, la ley de acceso a las mujeres de una vida sin violencia. Estamos hablando que todos esos protocolos y todas esas leyes ya tienen previstas diferentes situaciones, pero cuando llegas a un reporte donde las mujeres son el foco de la violencia y tristemente los caballeros son las víctimas, nos enfrentamos a un fenómeno sociocultural devastador, triste. Cuando ves a las personas que están reportando eso, por lo regular los hombres no son los que reportan. En este caso vienen siendo o los hijos, o vienen siendo los vecinos, o las personas allegadas que conocen a la pareja. Y es bastante triste que cuando llegas y te das cuenta de cómo se está llevando a cabo ese tipo de violencia, los hombres como decíamos, el machismo, ellos nunca van a reportar, nunca van a hacer una cuestión donde diga, pues es que mi integridad tal vez está en juego. Desgraciadamente, 1 de cada 5 casos de violencia doméstica está protagonizado por una mujer. Entonces es bastante triste que actualmente con todo ese reglamento y todas esas leyes aún existe ese tipo de violencia. Te voy a interrumpirle, perdón. Fíjense que es muy importante, amigos, señalar, y nosotros estamos abordando ese tema desde un punto profesional, y al igualmente yo creo que la violencia en contra del hombre o en contra de la mujer se debe calificar igual. Es exactamente lo mismo, pero pensamos que por ser hombres es imposible que una mujer le pegue a un hombre, simplemente porque tenemos más fuerza. Dani, no sé qué es contar. De hecho, efectivamente, por estadísticas, la violencia que más sufre el hombre es psicológica. El maltrato, las ofensas, el menospreciarlo, seguida de la violencia física. Ahora sí que las mujeres los arañen, los muerdan, los cacheteen. Continuado de eso sigue la violencia económica, el que les exigen dinero de más o gastan dinero de más, o ellas deciden qué hacer con el dinero sin consultarle al marido o al novio. Después la violencia sexual, porque también los hombres sufrimos violencia sexual. Hay ocasiones que el hombre no tiene ganas de tener intimidad sexual y las mujeres son las que se burlan. Entonces no eres lo suficientemente hombre, que comienzan los celos, con quién estás, etc. Luego la violencia social, los celos, el dónde estás, con quién estás, qué haces, etc. Para terminar con la violencia objetal, que se refiere aquí al patrimonio que los hombres tengan, que les rompan sus cosas, que les tiren cosas a la basura, etc. Son los rangos de violencia que más se tienen. De hecho, cuando yo di mi servicio social, todos los psicólogos tenemos que hacer un servicio social, ahí fue donde yo descubrí este mito de que casi los hombres no sufrían violencia. Aquí el problema es que los hombres no la denuncian, como comentaba el licenciado Abraham, no la denuncian por los prejuicios sociales. Claro. Se van a burlar de mí, Claro. van a decir de mí que soy poco hombre, que soy un cobarde, con términos hasta peyorativos sobre la sexualidad. También por el miedo a la familia, porque a veces los propios padres no van a permitir que su hijo sea una persona débil y tenga que denunciar esa parte. Por eso los hombres en ese tipo de violencia mejor se callan, porque los mismos compañeros, los mismos amigos se burlarían de él. Es decir, la carrilla, lo que conocemos como carrilla. Aquí, Abraham, es muy importante señalarle a la gente, o a todos los amigos que nos están viendo por Facebook en vivo, y a los que nos van a ver por YouTube, platícanos una experiencia grave, de la cual tú fuiste parte como el evento activo de la policía en aquel entonces. ¿Qué evento te quedó aquí grabado como para que se lo expliques a los amigos? Claro que sí, pues, bueno, como les venía comentando, en diferentes eventos tuve la participación ahora sí como elemento, y en mi calidad de oficial al mando, tomar las decisiones es muy complicado. Cuando ves una persona que está herido por arma blanca y no puedes realizar una detención a petición de la familia, es bastante complicado. Muchas veces como oficiales de policía tienes una ambivalencia de actitudes, porque no puedes
actuar por cuenta propia en el sentido de que si la persona ha sido violentada o que ha sido agredida te dice, por favor, no quiero que detengas a mi familiar, es mi esposa. Es bastante comprometedor, es bastante cansado en el sentido de que, bueno, entonces, ¿cuál es nuestra función aquí? O sea, entonces, ¿por qué nos llamaste? Desgraciadamente, como les venía mencionando, en la mayoría de los casos de violencia contra los hombres, ninguno de los hombres son los que en realidad realizan el reporte para que se pueda controlar la situación. Y recuerdo venga redundancia, un reporte que tuvimos ya hace un par de años donde la persona, en este caso el caballero, tenía una herida de arma blanca y un golpe contundente en la cabeza. En esta situación, al llegar al reporte, nos comenta la persona, dice, bueno, es que yo estoy tranquilo, pero la persona que lo estaba agrediendo, en este caso era su esposa, se encontraba completamente violenta. Aplicaba una detención con puesta a disposición al Ministerio Público, pero no nos dejaron intervenir, porque el caballero nos indicaba que pues tenía miedo que ella pasara un día en un lugar tan feo como es los separos preventivos. En este caso, pues, como servidor público, ¿qué tienes que hacer? O sea, es la parte más difícil de la toma de decisiones en el momento de una detención. Que el bien ser indica realizar la detención, no preguntarle a nadie. Claro. Pero el valor humano y la cuestión de la importancia de la opinión y tanto la decisión del familiar agredido, tanto cuenta mucho como es así de que nos dice, por favor, no la detengas. Entonces, es muy, muy triste, en muchos casos incluso frustrante, cuando ves un asunto de violencia de tal magnitud que una persona también no tiene derecho a lesionar de tal gravedad a otra persona. Fíjate que en una ocasión observé en Facebook que hicieron un ejercicio, no recuerdo exactamente cuál fue el programa, pero hizo un ejercicio muy interesante, donde era un país de Europa, donde estaba una chica con su novio y la chica le estaba pegando al novio y la gente pasaba y se reía y se hacía a un lado, pero nadie decía nada, nadie actuaba para quitar a esa persona. En cambio, voltean el papel, el hombre le pega a la chica y todos se le fueron, hombres, mujeres, jóvenes, todos se le fueron. Daniel, dentro de tu experiencia, ¿por qué pasa ese tipo de situaciones? ¿Por qué nosotros como personas, como en este caso hombres, por qué cuando vemos que se está violentando a un hombre, por qué actuamos de esa manera? Es decir, nos reímos o hacemos caso omiso. ¿Por qué? Psicológicamente actuamos de esa manera por el poder. Los hombres estamos programados para tener el dominio y ver a otra persona humillada o sometida nos alegra. Lamentablemente es una cuestión de años que nosotros tenemos, es lo que se llama el inconsciente colectivo, donde queremos tener el dominio, el control, y el ver que otra persona se encuentre así, nos burlamos y no intervenimos. Ahorita también yo estaba recordando, mientras hablaba el licenciado, de un caso, he tenido varios casos donde el agresor es la mujer, pero uno de los casos que más me impactó era un matrimonio jovencitos, tenían 20 años máximo, y ella lo arañaba, lo golpeaba, lo pedía que se durmiera en el suelo, y todavía para molestarlo se levantaba y lo pisaba para ir al baño o otras actividades, y él por el prejuicio, porque yo le decía, bueno, ¿y por qué no pones alguna demanda, alguna orden? Lo que les decía, el miedo de qué van a decir mis papás, qué van a decir mis amigos, yo la quiero, si hago eso me va a quitar a los hijos, que es una de las amenazas más grandes que una mujer violentada puede hacer. Vuelvo a los hijos en tu contra. Claro. Hablo mal de ti, y siempre por naturaleza. Los hijos, mientras sean pequeños, se van a poner del lado de la mamá siempre. Fíjate que ahí es algo muy importante, amigos, amigas, que efectivamente la ley, si bien es cierto, ya actualmente ya es más abierta, lo cierto es que lamentablemente de repente algunos jueces, no digo que todos, algunos jueces, pues caen en esa cuestión de es que es la mujer, es que los niños van a estar mucho mejor que la mujer. Ahora, hago este parteaguas, no en todos los casos, estoy diciendo solamente algunos casos, todavía sigue habiendo esa cuestión de machismo.
Porque, corrígeme Daniel, pero ¿las mujeres también son machistas? Sí, de hecho el verdadero machismo surge para las mismas mujeres, desde la mamá. Desde que la mamá le enseña al hijo a que él no lave los trastes, que él no sacuda, que él use, hasta desde los juguetes. Como psicólogo se recomienda que recuerden todos los padres que los juguetes son asexuales. Si una niña juega con trailers, con martillos, etcétera, su orientación sexual no va a cambiar. Y si un niño juega con Barbies, con comiditas, no va a cambiar su orientación sexual. Al contrario, van a aprender a ser más sensibles, a cooperar más en casa. Desde ahí comienzan los machismos, desde el hogar, desde las propias mujeres. También hay un término que a lo mejor no lo conozcan ustedes, a lo mejor sí, que se llama micromachismos. Es un término que actualmente se está utilizando mucho para dar a entender los machismos invisibles. Pequeños machismos que la sociedad acepta. ¿Como cuáles? Robar ideas a las mujeres. Que una mujer tiene una idea y yo como hombre la tomo y la hago mía. El hacer que las mujeres duden de lo que ellas dicen. O sea, como que ¿estás segura de verdad? El sentirnos superior a ellas y siempre dejarlas en un lugar atrás. Esos micromachismos son muy disfrazados, pues se llaman así, pequeños machismos, porque son invisibles. Y eso genera que las mismas mujeres se vuelvan machistas porque se someten a un hombre y se va generando el círculo vicioso. Muy interesante. Amigos, hasta aquí, ingeniero en sistemas, Diego, ¿hay alguna pregunta del público? ¿Algún comentario? ¿Saludos? Saludos. ¿Saludos nada más? A ver, ¿quién nos está saludando, por favor? Bueno. Bueno, en lo que prepara la parte... En lo que prepara la parte, me gustaría pasar nuevamente con el licenciado Abraham. A ver, Lick, cuando tú llegabas a un hecho de violencia doméstica, platícanos, porque tú, y te invitamos precisamente por esa cuestión, porque he visto algunos programas en cuanto a la violencia contra el hombre, pero yo siento, salvo la mejor opinión de ustedes, que los primeros respondientes son los que nos pueden dar ese parteaguas, ¿no? Porque a final de cuentas, el juez está en su despacho, está en su recinto, y él no percibe ese tipo de violencia. Tú cuando eras policía y que llegabas ya con esta persona, ¿qué denotabas tú en ella? Es decir, su semblante muy triste, con pena, cabizbajo, frustrado. ¿Cómo lo sentías tú? Bueno, en diferentes ocasiones, y creo que era como un denominador al percibir el semblante de las mujeres, y bueno, como venimos comentando, desgraciadamente la cuestión sociocultural que vivimos nos diría, es que vemos a la mujer que ya está triste, que está llorando, pero el caso es que no, o sea, es literalmente una fiera desatada. Cuando estamos platicando acerca de que si ellas son las partes protegidas por la ley, quiero pensar que no están abusando de esa protección. Yo a lo mejor de manera asertiva pudiera comentarles que las mujeres en todos los casos son coherentes y se puede llegar a un arreglo pacífico, pero cuando no es así, estamos hablando de que incluso llegaba la policía a poner orden en el interior del domicilio y resulta de que no se puede percibir el orden a simple vista. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban violentas, retando también a la autoridad. Fíjate que aquí pasaremos una pregunta muy interesante. A ver, Daniel, obviamente aquí hablamos de una igualdad, somos iguales ante la ley, el hombre y la mujer, pero ¿por qué una mujer puede ser tan violenta? ¿Qué tuvo que haberle pasado a esa mujer? ¿Qué tuvo que haber vivido para que sea tan violenta? Ok, la situación tiene que ver sobre todo con los estados de ánimo. No es lo mismo la forma en que un hombre canaliza la violencia, porque en ellos es normal gritar, ofender, insultar, y las mujeres no, a las mujeres las tienen que reprimir, solamente llorar y ser abnegadas. Todo ese cúmulo de emociones tarde o temprano explota, y eso hace que a veces las mujeres tengan esas actitudes muy agresivas y ya no puedan ver las consecuencias. Aparte de que el término de igualdad siempre ha estado mal empleado, tendría que ser equidad,
porque ninguna persona es igual a nadie. Claro. Y la forma en que una persona reacciona va a ser siempre diferente. Por otro lado, las mujeres han vivido siglos, varios siglos, estamos hablando de mínimo 10.000 antes de Cristo, si los vamos todos, son casi 12.000 años, donde la mujer siempre ha vivido oprimida. Por eso ahorita con la liberación femenina se están yendo al otro lado. Un ejemplo de un micromachismo muy disfrazado, el lenguaje inclusivo. Cuando se dice todas y todos, o niñas y niños, ahí automáticamente estamos dando a entender que no somos iguales. Piden incluir, pero nos separamos automáticamente por ese lenguaje gramatical. Sí, claro. En un disfraz de que para que nos den privilegios, nos reconozcan, no nos damos cuenta que caemos en ese juego de palabras. Por otro lado, algo que también se ve, ahí también se ve un poco de violencia hacia el varón, en ese tipo de discursos, porque ahora si ven mucho la televisión, siempre dicen niñas y niños, mujeres, hombres, y quieren poner siempre al hombre en segundo término, cuando realmente tendría que ser, en ocasiones, niños y niñas, niñas y niños, hombres, mujeres, hombres, y no siempre las mujeres por delante, que es una forma de decir, ahora quiero ser más que tú. Que eso también es otro problema, es al otro extremo. Tanto el machismo como el feminismo no son positivos. Fíjate que ahorita te estaba mencionando, licenciada Abraham, esa cuestión en cuanto a la, de alguna manera y con todo respeto, una debilidad. ¿Por qué existen los hombres sumisos? Ya hablamos de la parte de la mujer, que claro, por qué puede ser agresiva, pero ¿por qué existen los hombres sumisos? Digo, nosotros a lo mejor, bueno, no sé si Abraham o tú tengan algún conocido que sufra violencia intrafamiliar y que no lo diga, porque realmente esa sumisión, ese bajo, ¿es por bajo autoestima, Daniel, o por qué motivo? Es más que nada por estructura de la personalidad. Será otro tema para poder practicarlo más a fondo, claro, cómo se forma eso. Pero sí, en pocas palabras, lo que la gente llama baja autoestima, que tiene que ver más que nada con una estructura que el hombre fue adquiriendo desde que era pequeño. Nosotros nos formamos conforme van pasando nuestras experiencias, esas experiencias nos van marcando, y sorprendentemente, cuando uno conoce más en el ámbito psicológico, nos damos cuenta que esos términos de sumiso o no sumiso son más una delgada línea, porque la sumisión tiene toda una historia particular de cada hombre, del por qué actúa de ese modo. Oye, Daniel, ¿qué pasa cuando una persona, un varón, ya tiene ese problema con su pareja? Es decir, ya la persona es violenta y no cambia, y no cambia, y no cambia. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno como hombre? ¿Qué es lo que puede hacer para ayudar a la pareja? Porque, bueno, regularmente, como bien decía Abraham, ¿sabes qué? Yo no quiero que... Sí me pegó, pero yo no quiero que mi esposa llegue a los separos. Yo no quiero que mi esposa quede prisionera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como hombre? Lo primero que se tiene que hacer es quitarnos los prejuicios, las burlas, aprender a escuchar a la persona, al menos pedirle que hable, que se desahogue si quiere hacerlo. Y ya lo que se le dice mucho a las mujeres, también se le aplica a los hombres. No te calles. No te calles. Denuncia. Pero sí, efectivamente, no toda denuncia tiene que ser jurídica, sino busca ayuda. Claro. Busca ayuda de un consejero matrimonial, de un psicólogo, hasta de tu mismo pastor, sacerdote, de lo que tú quieras, o alguien de confianza, pero habla primero. Primer punto para cualquier problema emocional es hablar. Okay. Después de hablarlo buscarán, ahora sí, una ayuda con un profesionista. Okay. Paso a paso. Sí. Ok. Ingeniero, ¿hay comentarios ahora sí? Saludos, Víctor Gerardo. Víctor, gracias. Juanjo Aguilar. Juanjo. Juanjo Aguilar, saludos. Saludos. Si hay preguntas también, háganlas ahorita a Rosa. los expertos. Roselena. También, gracias Rosy, gracias señor Vale. Lupita Rivera. Licenciada Lupita, gracias por vernos, escucharnos, mi Vale, gracias. Ortopedia Celaya. También, gracias mi amor. Fíjate, ya tenemos procesos ortopédicos gratis ya. Diego Le Gol. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Diego. A ver, licenciado, desde tu punto de vista, ¿tendría que haber una ley específicamente para los hombres? Creo que la naturaleza de la violencia, en este caso para los hombres, sí exige una ley específica. Claro. ¿Por qué? Porque el fenómeno que se está viviendo en la actualidad es un fenómeno de empoderamiento de la mujer mal encaminado. Porque estamos hablando que
que ahorita está muy de moda las palabras clichés en las redes sociales. Está muy de moda el luchar por supuestos, pongo comillas, por supuestos ideales sociales y en contra del machismo, precisamente el patriarcado y todo eso que está muy de moda ahorita en redes sociales. Pero cuando lo ves de un modo más sensible, de un punto de vista ya más cercano, te das cuenta que este fenómeno está trascendiendo más cada vez. ¿Por qué? Porque, como podríamos mencionar, ¿no? Una mujer enojada es como un torbellino, va a arrasar con todo y no le va a importar nada. Entonces, desgraciadamente, este fenómeno es tan devastador que si de alguna manera como sociedad no consideramos que eso también puede causar un trauma, o fuera de las lesiones físicas puede dejar una lesión espiritual, tanto con la familia, es decir, los pequeños, los hijos, con la familia cercana, es decir, mamá, papá, o con quien yo comparto mi casa. Es muy importante el especificar que si de alguna manera el hombre, por ser mayoría, por así decirlo, en cuestiones no jurídicas, sino que estamos hablando de que pues es que si te pega tu mujer es porque tú te dejas. Entonces creo que sí es necesario y estamos hablando que es un buen punto de partida para que las leyes y nuestro ámbito jurídico tenga una garantía, porque es tan penado que el hecho de que un hombre utilice la violencia física en contra de una mujer, que tan es así que un asunto civil se puede judicializar. Claro, y fíjate que ahí es muy importante, y hay que hacer la connotación, licenciado. Los jueces, a mí me consta, sí dictan medidas preventivas a favor de los hombres. Yo he tenido varios asuntos donde he llevado amos de casa, donde he manifestado que mi cliente, mi representado, a él le ejercen violencia intrafamiliar, y los jueces sí actúan, O sea, no vayan a pensar que estamos solos. No, sí hay. Solamente le pregunté al licenciado si debería haber una ley, por lo cual me comenta que sí. Y es bien importante, no somos legisladores, ¿verdad? Claro. Nos gustaría ganar lo que ganan ellos, pero no lo somos. Pero más sin embargo, sí está muy bien que se hiciera una ley exclusivamente para los hombres. Ingeniero en sistemas, ¿cuánto tiempo vamos? 27 minutos. 27 minutos. Bueno, amigos, vamos a cerrar con una pregunta especialmente para el psicólogo. Fíjense que últimamente en redes sociales se disparó un fenómeno de un suceso que no recuerdo en qué estado de la República fue, donde un colega, un abogado, se postuló para diputado, si no me recuerdo, y por ahí filtraron unas fotos de su hija, que en aquel entonces tenía como unos 12 años, 14 años, en ropa interior y dándole besos en la boca con su padre. No quiero dejar de pasar esta ocasión para preguntarle al experto. Si me preguntan a mí, bueno, pues siento que está mal visto, ¿no? Que un papá besa a su hija en la boca, y máxime a esa edad. Daniel, ¿qué significa esto? ¿Qué nos puedes decir a la distancia? Ok, el beso en la boca como tal no es malo. Hay que recordar que depende de las culturas. Por ejemplo, en las culturas judías, los hombres se saludan de beso en la boca y no son homosexuales. Es el pueblo más machista que existe sobre cualquier otro. Aquí el problema es la connotación que se daba por el tipo de la posición. Yo, hablando hace rato también tras bambalinas con licenciado Guanajuato, decía que el problema son las fotos de cama. Sí. Porque eso no está sano. O sea, ¿qué hace un hombre semidesnudo con una menor, como sea su hija, semidesnuda? Sí. En ese sentido. Es la connotación. ¿Por qué? Porque en términos psicológicos hay algo que se llama desviaciones sexuales o el famoso incesto. En este caso realmente, pues por el tipo de fotos hace que la gente piense que puede haber algo de incesto. Claro. Él dirá que no, la hija dirá que no, porque es lo último que escuché, que la familia dijo que no. Pero pues si vieran la cantidad de casos que yo he atendido donde el incesto es tan común y lo callan, donde no lo dicen precisamente porque es familiar. Entonces aquí el problema es, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y menos cuando somos figuras públicas. Claro. En ese sentido, ¿no? Y por otro lado, también hay que saber con quién compartir. Él mismo dice que la foto se la robaron de su face personal. En primer lugar, ¿para qué subes algo íntimo en un lugar donde se puede hackear todo? Para comenzar desde ahí, ¿no? Que es la famosa ley
Olimpia, que Olimpia, acaban Olimpia. de sacar precisamente, que es algo más hacia el cuerpo desnudo, Claro. como tal, pero es lo mismo. Esa ley no tendría razón de ser si nosotros nos respetáramos a nosotros mismos. Claro. Si hubiera un autorrespeto de que es mi intimidad y no tengo por qué exhibirla en ningún lado, porque ahora la gente confunde mucho la libertad con eso. Puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, Claro. hago lo que yo quiera y luego no asumo la consecuencia. Pero sería para otro tema, profundizar las consecuencias. Bueno, amigos, amigas, se nos terminó el tiempo. Estamos en Facebook en vivo y saludándolos, agradeciendo de su atención. Recuerden, Impulsas el Conocimiento, suscríbanse al canal de YouTube, Impulsas el Conocimiento. Licenciado Abraham, un placer que nos haya acompañado, le agradecemos mucho. Licenciado Daniel, un placer. Nos despedimos del programa, gracias, hasta luego. Nos saludos. Muchas gracias.